A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay seres humanos prodigiosos. Uno de ellos se llamó Jean-François Champollion, un joven francés nacido en 1790 y que cuando apenas tenía 16 años ya dominaba 12 idiomas diferentes. Entre los idiomas que Champollion dominaba estaban el latín, hebreo, sánscrito, persa, árabe, turco. Y en la lista también estaban otros como el arameo, el chino y 4 idiomas más, incluyendo por supuesto el francés que era su lengua materna. La vida de Champollion coincidió, por suerte, con las campañas napoleónicas a Egipto, y allí se halló una piedra escrita con caracteres griegos, demóticos y jeroglíficos. Champollion, que había participado en las campañas napoleónicas, dedicó varios años al estudio de aquella piedra, y a partir de los 2 alfabetos conocidos pudo descifrar el tercero. Gracias a Champollion, los jeroglíficos egipcios dejaron de ser un misterio, y se inició lo que hoy se conoce como la egiptología. Un día como hoy, 27 de septiembre de 1822, Champollion estaba anunciando al mundo la traducción de la piedra Rosetta. Y desde entonces, Jean-François Champollion, el hombre que cuando tenía apenas 16 años ya hablaba 12 idiomas, se sigue comunicando con nosotros por encima del tiempo. Y desde entonces nos recuerda en todos los idiomas intentar descubrir a los humanos que llevamos dentro. Las principales noticias del día. Titulares. La elección de Contralor se reanuda por disposición judicial. El gobierno de Estados Unidos incluye nuevas pruebas en proceso contra ex Contralor Carlos Pollitt. En las alarmas comunitarias, 10 días de plazo para cumplir con el contrato. En política internacional, suicidio nacional. Los editoriales serán de César Ulloa, Maldito populismo. Martín Pallares, lo de Patricio Carrillo se llama miedo. Noticias del día. La elección de Contralor se reanuda por disposición judicial. El juez Jorge Medina de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Bucay, Guayas, ordenó el archivo del expediente y revocó una acción de protección con medida cautelar solicitada el 14 de septiembre del 2023 por la abogada Jennifer Díaz Ortiz para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suspenda el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. En una providencia de 15 páginas, el magistrado consideró que se cumplieron varios requisitos, entre ellos que la persona desistió de la acción legal o que no compareció a la audiencia sin justificación. Un día antes de la suspensión dispuesta por el juez de Bucay, el Consejo de Participación y Control Social dio a conocer la calificación de los méritos de los 103 postulantes a Contralor General del Estado. Los 2 mejores puntuados en méritos son Alejandra Patricio Vivanco Carrión con 49.5 puntos y Juan Eduardo Falconi Puig con 47. Según el reglamento del concurso, los méritos son calificados sobre 50 puntos. Formación académica 15, experiencia laboral 15, experiencia específica 15 y otros méritos 5 puntos. La siguiente fase será la prueba escrita de conocimientos y también se califica sobre 50 puntos. El candidato mejor puntuado será designado por el Pleno del Consejo de Participación y Control Social como nuevo Contralor General y deberá ser posesionado por la Asamblea Nacional una vez que ésta se instale en funciones. El gobierno de Estados Unidos incluye nuevas pruebas en proceso contra ex Contralor Carlos Pollitt. El 25 de septiembre de 2023, Estados Unidos notificó a la Corte de Florida su intención de utilizar nuevas pruebas en el caso de Carlos Pollitt. A través de Mackenzie Lapointe, fiscal en el Distrito Sur de la Florida,
El país norteamericano informó al excontralor ecuatoriano que quiere presentar evidencia de otros crímenes, errores o actos durante el juicio por lavado de activos previsto para enero de 2024. Estados Unidos anunció que esas nuevas pruebas revelarían un supuesto plan de Pollitt para recibir sobornos del propietario de una empresa española y lavarlos a través de su hijo John Pollitt, identificado como el co-conspirador 1. La Fiscalía estadounidense ha identificado correos electrónicos de las cuentas personales tanto de Carlos Pollitt como de su hijo, que indican que el excontralor recibió sobornos de este empresario. A cambio de este dinero, el excontralor Pollitt habría ayudado con los asuntos fiscales que estaban pendientes de esta empresa española con las autoridades ecuatorianas. Los correos también revelan el plan para lavar el dinero de ese soborno en Estados Unidos. Estos mensajes se habrían intercambiado entre finales de 2015 y principios de 2016. En Estados Unidos, el excontralor Pollitt está acusado de 6 cargos de conspiración para lavar dinero, encubrimiento de lavado de dinero y participación en transacciones monetarias con bienes derivados de delitos. La acusación alega que entre 2010 y 2017 Pollitt, como Contralor General del Ecuador, participó en un plan para enriquecerse, recibiendo sobornos y lavando los sobornos en el sur de la Florida con la ayuda de su hijo John Pollitt. Los Pollitt, padre e hijo, habrían lavado los sobornos que el excontralor recibió de un representante de la constructora brasileña Odebrecht. A cambio de esa coima, Carlos Pollitt habría ayudado a Odebrecht a evitar la imposición de grandes multas o glosas a los proyectos que construía en Ecuador. Otro grupo de supuestos sobornos, en cambio, habrían sido pagados a Pollitt por un empresario ecuatoriano. En este caso, en cambio, el exfuncionario habría actuado como nexo para que el empresario obtenga contratos con Seguros Sucre, aseguradora estatal ecuatoriana que hoy está en liquidación e involucrada en varias tramas de corrupción. Alarmas comunitarias, 10 días de plazo para cumplir con el contrato. Pavel Muñoz, alcalde de la ciudad, informó que el municipio de Quito podría dar por terminado de manera unilateral el contrato con la firma que entregó las 557 alarmas comunitarias en el distrito debido a problemas recurrentes en su funcionamiento. Dio estas declaraciones en una entrevista con medios de comunicación este lunes. Sí, ya lo hemos dicho, nos encaminamos a una sanción severa con respecto a ese contrato. No puede ser que tengamos las alarmas instaladas y que haya problemas en su funcionamiento, indicó el alcalde. A partir del 14 de mayo se realizó la instalación física de todas las alarmas comunitarias y se desarrolló una primera inducción con todos los responsables de su manejo. Estamos pendientes para hacer la socialización a todos los beneficiarios, que son cerca de 139,000 personas. Las alarmas están instaladas, pero la gente no puede conectarse. El 30% está funcionando, el resto no, indicó Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad. El 21 de septiembre se notificó a la empresa que tiene 10 días para subsanar los inconvenientes. La empresa fue multada el 31 de agosto con el 5% del total del contrato, lo que representa $50,000. Los beneficiarios no pueden conectarse desde su teléfono celular hacia el sistema y desde el sistema hasta el centro de operaciones. Por tal motivo, se pidió hace algunas semanas al proveedor que subsane estos inconvenientes. Durante ese tiempo se realizaron 76 pruebas en diferentes sectores del distrito de forma aleatoria. Solo 22 tienen una respuesta óptima. En las otras no existe una capacidad de conexión y tampoco de respuesta adecuada, dijo la secretaria de Seguridad. El nuevo proceso incluirá que 1,200 alarmas sean repotenciadas, que las 557 tengan un óptimo funcionamiento y además la ampliación de nuevos puntos solicitados por los vecinos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Antonio Dávalos, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para hablar sobre el encuentro del ecosistema de la neutralidad del carbono del Ecuador. Escuchemos lo que dijo. El primer encuentro de ecosistema de la carbono neutralidad del país. ¿De qué se trata, ministro?
y cómo las empresas están avanzando hacia esa meta, ¿no? Tener carbono neutro. Bueno, esto fue un evento que tuvimos hace ya, vaya, casi un mes, de hecho. Sí, fue a finales de agosto, pasado casi un mes, me parece que era muchísimo menos. Y la idea acá era juntar a 150 empresas del país para que pudieran relacionarse con las comunidades, con la sociedad civil, con empresas, con otras empresas privadas y por supuesto con el sector público, para un poco discutir cómo están avanzando las tecnologías y las técnicas para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero sobre todo para poder tener de ellos una retroalimentación de nuestro programa Ecuador Carbono Cero. Entonces, arrancamos este foro premiando a 29 empresas, o reconociendo en realidad a 29 empresas, algunas por haber alcanzado ya la reducción de sus gases de efecto invernadero y otras por haberlo cuantificado, que no es tampoco nada sencillo. Claro, son procesos, ¿no? ¿Y qué tenemos de esto después? ¿Cuál sería el siguiente paso para que, bueno, las empresas sigan trabajando en esa meta? Bueno, el tema no para. Tenemos ya casi 2 años con el programa Ecuador Carbono Cero. Tenemos algo más de 350 empresas que se han adherido al programa. Y la idea es que primero cuantifiquen, luego reduzcan esa emisión de gases de efecto invernadero y finalmente puedan irse a compensar aquello que ya es inevitable, ¿no? Que no van a poder reducir nunca. Claro. Lo bueno, ya tenemos 3 empresas que han reducido, ya han tenido la certificación por reducción y hemos venido trabajando en una serie de pasos. Entonces, luego del programa Ecuador Carbono Cero, que el paso final es la compensación, la idea era, bueno, ¿dónde compensan? Hasta ahora lo que podías era compensar afuera. Entonces, sacamos una norma técnica de compensación para que esta compensación se realice ya en el país, contribuyendo a nuestra NDC, financiando proyectos ecuatorianos en suelo ecuatoriano. Entonces, ya muchas de las empresas que vemos dicen somos carbono neutro, pero es porque han compensado afuera. La idea es que esas empresas puedan compensar aquí en el Ecuador aquello que no puedan reducir. ¿Qué tipo de compensaciones podrían darse de parte de las empresas? Básicamente cualquier persona postular proyectos que vayan ya sea a la captura de carbono o a la captura, a la retención de carbono. Estos proyectos se califican bajo estándares internacionales y luego se genera como un pool de proyectos. Entonces pueden venir las compañías, las empresas privadas, financiar esos proyectos y a cambio de esa financiación tienen un certificado de compensación en función de cuánto hayan financiado, ¿no? Lo interesante es que es un no mercado, no es algo que vaya a estar negociándose de ninguna manera, sino que va a contribuir directamente a esa compañía. Bueno, qué importante, ¿no? Que se vaya caminando hacia esas metas, porque sin duda el cambio climático es una realidad que se nos viene a todo el mundo. Y bueno, son pasos que se están dando. ¿Cómo está contribuyendo el Ecuador para combatir ese cambio climático? Quizás el desafío más grande que tenemos a nivel mundial. Bueno, nuestra contribución a nivel global no llega al 1%. Como podemos imaginarlo, pues no somos un país industrializado, todavía somos... Me refería a contribución de la lucha contra el cambio climático. Pero en cambio, a pesar de que estamos generando menos del 1% de esos gases, Ecuador ya está siendo visto como un líder en la lucha contra el cambio climático en la región. Este programa Ecuador Carbono Cero ha sido aplaudido a nivel internacional. Hemos sacado ya nuestro primer un estudio, un plan de adaptación al cambio climático, que es muy interesante porque nos ayuda a empezar a planificar pensando en el cambio climático. Lo vemos ahora con el Niño. No podemos seguir, por ejemplo, construyendo vías en sitios que ya se fueron en los 80 y se fueron en los 90 y probablemente se vuelvan a ir ahora. Entonces, este documento que nosotros tenemos técnico permite ayudar en la planificación. Entonces, ya tú puedes revisar cuáles son las zonas que van a ser más afectadas en el país por el cambio climático, ya sea por desertificación, por sequías, por lluvias, por deslaves, y en función a eso empezar a planificar. Nos sale muchísimo más caro como país seguir construyendo o seguir creciendo por crecer sin considerar este cambio climático que evidentemente ya está acá, ¿no? Y ahora mismo estamos trabajando en nuestro plan de descarbonización. Es un poco algo que llamábamos el Ecuador postpetrolero, ¿no? El petróleo se nos va a acabar en algún momento y la idea es empezar a pensar en qué vamos a hacer cuando eso ocurra. No podemos esperar a que pase para recién sentarnos a verlo. Entonces ya estamos trabajando en ese plan y de hecho hoy día tenemos un foro de movilidad sostenible pensando en cómo descarbonizar la movilidad del país, cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce ese sector del transporte. Gonzalo Quillas pasó por los estudios de Radio Sucesos. Él es gerente general de SELEC para hablar sobre el estiaje en el Ecuador.
Sí, efectivamente, el fenómeno del Niño se produce periódicamente cada 4 años y se caracteriza fundamentalmente por precipitaciones grandes, copiosas en la región litoral. Recordemos que el estiaje se produce cada año del mes de octubre al mes de marzo. La mayor parte de las centrales hidroeléctricas del país y fundamentalmente aquellas de la Corporación Eléctrica del Ecuador se sitúan en la vertiente amazónica. La vertiente amazónica en este caso se caracteriza por disminución de lluvias, disminución de caudales y consecuentemente una importante disminución del aporte de generación hidroeléctrica del país. Mire usted que en la época de lluvias, de abril a septiembre, la generación hidroeléctrica puede tener el 95% de la demanda. Actualmente esto se ha bajado o se ha disminuido al 65%. Ahora, te preguntaba esto porque recuerdo que estuve cuando el gobierno presentó el plan de prevención y de preparación para el fenómeno del Niño, y una de las preguntas que se le hacía al presidente de la República es, ¿la Amazonía va a ser afectada? Y los técnicos encargados del tema no tenían todavía una respuesta clara de cuánto podría tener el efecto fenómeno del Niño en la Amazonía. En fin, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cuál es la expectativa y la preparación que están teniendo desde el sector eléctrico para enfrentar esto? Gracias, Milton. El hecho cierto es que el estiaje se anticipó. Usualmente empieza los primeros días del mes de octubre. Estamos en septiembre ya con situaciones bastante delicadas en términos de disminución de lluvias, disminución de caudales. Mire usted que en la cuenca del río Paute, ¿no es cierto?, que alimenta el complejo hidroeléctrico Paute, el más grande del país, hay una disminución importante de lluvias y de caudales. Específicamente en la ciudad de Cuenca, que cuenta con 4 ríos, 27 días no hay presencia de lluvias. La suma de todos los caudales de los 4 ríos de Cuenca suman 11 metros cúbicos por segundo. Esto es insuficiente, obviamente, para sostener, digamos, la producción hidroeléctrica de las diferentes centrales de Paute. Así que hay una disminución importante de los caudales a nivel nacional, Milton. Estos se ubican inclusive cerca de los mínimos históricos, ¿sí? Eso quiere decir que, digamos, sea conectado con el tema del Niño, sea conectado con el tema del cambio climático. El escenario cierto es que tenemos un estiaje muy severo y esto recién empieza. A ver, cuando se construyeron las centrales hidroeléctricas en la época del gobierno de Rafael Correa, se dijo que con todas estas centrales, especialmente, obvio, con Coca-Cola Sinclair, nunca más íbamos a tener que preocuparnos del estiaje. Recuerdo que antes de eso todo dependía de lo que pasa en Paute. Si Paute bajaba, se apagaban las luces. Así era. ¿Por qué tenemos riesgo? Hay varias razones para este escenario de riesgo cierto, de restricciones. Y esto va vinculado fundamentalmente con un crecimiento importante de la demanda eléctrica, Milton y Verónica. La demanda eléctrica este año ha crecido frente a la previa del año 2022 en aproximadamente 12%. Eso es enorme. La demanda eléctrica usualmente está conectada al crecimiento demográfico del país, al crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, 3.2% de crecimiento poblacional, 1.5% de incremento del Producto Interno Bruto, que es lo que está previsto para fin de año. Y tenemos un crecimiento el mes de junio del 17%. 17%. ¿Sí? El país no está en posibilidades de atender esos porcentajes de incremento de la demanda. Esto puede estar derivado por incremento de la temperatura, incremento poblacional, incremento de comercio, incremento industrial, etcétera, etcétera. Escuchamos a continuación a Víctor Herrera, estuvo en Radio Sucesos, él es comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito y va a hablar sobre la situación de inseguridad que se vive en la capital. Estamos conversando con el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, la Policía Nacional, el general Víctor Herrera. ¿Tienen alguna información sobre este robo que ocurrió a Automotores Continental, donde se sustraen 5 camionetas, si no estoy equivocado, un robo de película, se cuelgan del puente peatonal e ingresan a los patios? Bueno, recordemos que hace 3 meses un concesionario similar se sustrajeron 40 vehículos y estos vehículos fueron ubicados en la mitad del mundo. Nosotros el fin de semana recibimos la alerta después de alrededor de 3 horas de que se había suscitado este hecho. Se hizo un levantamiento y se habló con los guardias quienes habían sido inmovilizados por parte de esta banda delictual. Son 2 vehículos nuevos, 3 vehículos que estaban dando mantenimiento al interior, total 5 vehículos, las llaves de esos vehículos habían estado al interior. Hicimos un levantamiento y el código 3
con el código, con el rastreo satelital que tenía cada vehículo. De acuerdo a la línea investigativa, sabemos que estos vehículos salieron de la provincia, sin embargo, tenemos varias presunciones acerca de los que habían cometido este hecho. Más allá de eso, ¿para qué se roban vehículos de una manera tan numerosa en concesionarias? Porque tienen rastreo satelital, están registrados, es, digamos, lo que pasó con los Toyotas, 40 y de alta gama que fueron ubicados inmediatamente, no son para revender, son ¿para qué? ¿A dónde van? Si bien tenemos un decremento en robo a vehículos, hay que hablar que son 1.394 vehículos que se han robado aquí en el Distrito Metropolitano en lo que va del año. Y una de las modalidades que están tomando los delincuentes es levantar la información de ese robo, de ese vehículo, antes de sustraerlo y poner placas provisionales de papel en la parte frontal y posterior. Y bajo esa figura utilizan estos mismos vehículos para hechos delictivos, como es el robo en carreteras, como es el robo a domicilios y como es los secuestros express. Nosotros hemos pedido a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito hacer un control y aplicar este código QR o la tercera placa para tener un mejor control, porque prácticamente nosotros hemos podido detectar que la cantidad de vehículos que circulan, inclusive hemos hecho operativos en los patios donde se rentan los vehículos, donde nos hemos percatado y hemos encontrado también este tipo de novedades, es decir, que se arriendan vehículos sustraídos. Entonces es importante tener un control de estos vehículos bajo esas características, con placas de papel, polarizados, especialmente con chasis y número de motor modificados. ¿Pero a dónde van? Son utilizados para realizar este tipo de delitos, para varios tipos de delitos. No solo eso, roba vehículos, roba carreteras, ¿Se cruzan las fronteras? Se utilizan esos bandos de los normalmente de las mafias. Normalmente estas camionetas que son de última generación, nuevas, que son modelos sacados de los concesionarios, prácticamente no hemos tenido, de las 45 que se robaron, las 44 fueron recuperadas. Esperamos tener el mismo resultado de estas 5 camionetas, pero sin embargo, lo que nos preocupa, Milton, es justamente lo que usted acaba de decir: ¿para qué se lo roban y qué uso les dan? Tiene datos, usted nos acaba de decir que hay una baja en el robo de vehículos en lo que va del año. ¿Cuáles datos, qué datos más? Bueno, es importante que dentro del análisis que nosotros hacemos del cuadro mando integral a nivel nacional, como capital, a nivel nacional, nosotros tenemos un incremento de 2.500 delitos en todas las provincias, pero la capital presenta un decremento importante de 1.440 delitos. Esto porque nosotros aplicamos estrategias de direccionamiento con los motorizados y de acuerdo a la temporalidad, las horas de mayor incidencia. Sin embargo, hay eventos como el que acaba de mencionar usted, esta situación de los secuestros express, que si nosotros no nos articulamos, Milton, nosotros podemos hacer cualquier cantidad de operativos. Mañana ahora van a ser los ciudadanos de calle, van a ser cualquiera de nosotros los que vamos a salir de nuestras oficinas y vamos a ser interceptados por estos delincuentes. Pero si no hay una sanción que sea ejemplar en contra de estos individuos, cuando una persona es secuestrada, la ley dice clarito, de 8 a 10 años y con agravantes de 10 a 13 años, por tenencia ilegal de armas, de 3 a 5 años. Sin embargo, aquí, por tenencia ilegal de armas, salen a los 3 meses. Por secuestro express, salen a los 3 meses. Por asesinato, se presentan medidas cautelares y en menos de 3 años vuelven a salir, después de haber sido sentenciados con agravantes con 34 años. Entonces, si no tenemos el sistema punitivo articulado, de manera que la policía cumpla su función, la judicatura y la justicia cumpla su función y la rehabilitación cumpla su función, nos vamos a tener esta puerta giratoria de reincidencia y nosotros vamos a tener que repetir estos eventos día a día. Tenemos el día de hoy la presencia del capitán Freddy Oña, jefe de la Brigada Especializada de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Quito. Le damos la bienvenida porque en los últimos días, seguramente en los últimos meses, estos 2 meses últimos, ha habido un incremento el tema de los incendios forestales, sobre todo, que se suman al resto de emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos. Capitán, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, David, muchas gracias por la entrevista. Bueno, veía una publicación del Cuerpo de Bomberos recién y se habla de que un 99% de los incendios forestales son provocados. ¿Es así? ¿Así dicen las estadísticas? ¿Eso es lo que se ha comprobado? Bueno, hay que entender de que todo incendio forestal se genera por la mano del hombre. En este caso, la quema de desechos, la quema de basura, la quema del resto de la siembra que realizan, en este caso en la zona de interfase, se generan los incendios forestales de gran magnitud. Entonces, por eso nosotros decimos de que es un 99% por causa de la mano del hombre. Ahora, que sea intencional o inintencionalmente, eso ya lo demostrarán en el tema de las pericias que se realizan. Correcto, hay gente que puede estar quemando escombros, puede estar quemando la hierba seca. Hay gente que tradicionalmente quemaba
para llamar las lluvias, como se dice, pero claro, esto en algún momento, sumado al calor, sumado a los vientos, se sale de control. Sí, el problema que nosotros tenemos y los factores que pueden generarse un incendio forestal de gran magnitud es la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento. Y el viento es uno de los causantes, porque si nosotros podemos prender hacemos una limpieza, o la gente hace una limpieza de su terreno, entonces hace una fogata pequeña, pero piensan de que está controlado, pero no, el viento fuerte que puede sobrepasar los 30 kilómetros por hora ya lleva estas pavesas hacia otros sectores, y esto da origen a un incendio grande. Correcto, además que hay que indicarle a la ciudadanía que bajo ordenanza está prohibido la quema de lo que es maleza, es decir, por más pequeño, decir acabo de limpiar mi terrenito, estito voy a quemar, en vez de botar, en vez de depositar en donde determine además la empresa municipal de aseo, por lo general la gente quema y esto se puede salir de control. Sí, hay que entender de que la ordenanza municipal a nosotros nos da una prohibición de cualquier quema a cielo abierto, entonces para eso nosotros tenemos existe una sanción del 0,50% de un salario mínimo unificado. Y si son quemas de desechos que generan una gran contaminación, que puede ser plásticos o llantas, ya van a 2 remuneraciones básicas unificadas. Y teniendo en cuenta de que esto puede causar un daño a terceros, que puede ser una vivienda o daños materiales, o Dios no quiera la vida, que ya ingresa las sanciones del COIF. En estos últimos días, hace unas 2 semanas aproximadamente, se dio un incendio en todo el sector aledaño a lo que es el aeropuerto de Quito, el sector de Tababela, de Puembo, lo que es el sector del puente del río Chiche. Este es uno de los eventos más grandes presentados en los últimos tiempos en la ciudad, tal vez en los últimos años. Sí, el incendio primeramente de Pifo y el sector del Chiche consumieron cerca de 90 hectáreas. Sí, entre los 2 incendios, porque fueron separados, y más que todo el tema del clima, como les decía, conversamos al inicio, no nos da tregua. Esto da índice de que no podamos trabajar como quisiéramos nosotros los bomberos. Se torna difícil el ingreso a las zonas que son bastante agrestes, que tienen líneas tan pronunciadas para el ingreso de personal, y más que todo el riesgo que corren los bomberos al apagar estos incendios. Los recursos que tiene el cuerpo de bomberos, me refiero a los recursos materiales, ¿son suficientes o siempre terminan siendo insuficientes en el caso de determinados incendios? Bueno, hay que entender de que nosotros, en Quito tenemos 25 estaciones en todo el distrito metropolitano de Quito, tenemos más de 1000 personas, 1000 bomberos que están trabajando en estas labores, pero para estas temporadas lo que nos ha tocado es justamente doblar los turnos, entonces la gente dobla turnos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar desabastecida las emergencias que son urbanas. Un incendio puede ser industrial, un incendio de una vivienda, rescates vehiculares, atención prehospitalaria, y en sí el número de emergencias que nosotros mantenemos. Entonces, para esto nosotros generamos un plan todos los años, los cuales se evidencia primeramente la parte preventiva que debemos trabajar, siguiente la parte de respuesta que vamos a trabajar, y la coordinación interinstitucional con las empresas públicas que tenemos en el distrito. Correcto. Acaba de hablar del tema de prevención. ¿Qué es sugerible, qué decirle a la ciudadanía para el tema de prevención en lo que son incendios, sobre todo forestales, que creo que son los que más nos ha llamado la atención en el último tiempo? Bueno, lo principal de todo es cumplamos las ordenanzas, seamos buenos vecinos, sí, apoyemos en que estos incendios forestales no se conviertan en algo de gran magnitud. La ciudadanía lo que tiene que realizar es prohibir hacer cualquier tipo de quemas en sus terrenos. Más bien lo que nosotros estamos promulgando es de que se organicen, porque si los barrios se organizan, nosotros toman contacto con cualquier estación de bomberos y también con los líderes, en este caso, que tienen cada uno de los municipios o de los barrios con el municipio. Entonces nosotros hacemos mingas, hemos realizado sensibilización, y más que todo estamos trabajando con gente organizada, porque si no se organizan no podemos nosotros ingresar a cualquier punto a decir, ¿sabe qué? Hoy día vamos a hacer una minga. No, necesitamos que la gente también ingrese,
que ellos se vean inmiscuidos en estas labores preventivas para nosotros evitar estos desastres naturales que estamos llevando. Eso dentro de la prevención, la activación de las personas, de la ciudadanía. ¿Qué hacer en el momento en el que ya se ha dado un incendio? Veíamos, por ejemplo, en el tema que hablábamos hace un momento, de lo de Pifo, de lo de Tababela, de lo de Puembo, que la gente estaba desesperada porque aparentemente las lenguas de las llamas se acercaban a sus viviendas. ¿Cuál es la manera de actuar de la ciudadanía? ¿Cómo es la manera de colaborar? Porque además no se puede exponer de la forma, entiendo yo, de que, claro, tengo en riesgo de perder mi patrimonio, mi casita, mis bienes, mis animales, pero ¿cuál es la manera de actuar? ¿Cómo es la manera en la que se tiene que activar la gente el momento que ya está dado un incendio? Bueno, primeramente siendo preventivos. Entonces, si yo en mi terreno o la ciudadanía en su terreno hace ese tipo de limpiezas, no la quememos, principalmente. Lo segundo, verifiquemos, si vemos una columna de humo, inmediatamente comunicar al número de emergencias. Enseguida, eso es inmediato. Enseguida, al 911. No que está pequeñito, todavía no. Claro, no parece que no es nada. Sí, entonces, y más que todo, avisar. Lo siguiente, denunciar. Si yo veo de que algún vecino está realizando esto, o ya es constante lo que realiza, entonces denunciamos. Sí, seamos buenos vecinos. Sí, seamos empáticos con la naturaleza, seamos empáticos con el medio ambiente que nosotros tenemos. Ya tenemos ahora el cambio climático por tema del calentamiento global, entonces esto está cambiando y los incendios forestales se están transformando ya en algo bastante grande, y usted ve en California, en Estados Unidos, que tenemos otros incendios que devastan hectáreas, miles de hectáreas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Suicidio nacional. Las naciones, como las personas, tienen a su alcance diversas maneras de suicidarse. En las segundas, el suicidio puede ser rápido si se pega un tiro en la sien o se lanza desde la terraza de un edificio, o más pausado si se toma un frasco de barbitúricos o, para estar a la moda, algunas pastillas de fentanilo. Entre las naciones, por su naturaleza, resulta por necesidad más prolongado, pues al ser estas un agregado de individuos, es difícil el convencer a la mayoría, simultáneamente o poco menos, para que se suban al carro del suicidio colectivo. Siempre habrá algunos que se resistan y no acepten tal propósito, lo que originará resistencia y oposición. Para lograr el suicidio estatal, el método más socorrido es el económico, consistente en la aplicación de teorías reconocidas y probadas para la gestión estatal, como son aquellas de inspiración marxista. Mucho mejor cuando se las puede agregar variantes como leninista o maoísta, lo que asegura sin reservas la efectividad del método. Por lo general, aun si no se ha alcanzado la etapa final del gobierno revolucionario, sí es factible alcanzar en un plazo relativamente breve esa buscada etapa en la que se ha logrado pulverizar la moneda, ese odioso artículo capitalista, con lo cual se logra, de angas o de mangas, la igualdad social, con todo el país igualmente miserable, mientras el régimen continúa añadiendo ceros a sus billetes ad infinito. Tenemos la fortuna acá en América de poder observar casi permanentemente algún ejemplo de esta naturaleza en plena acción. El socialismo del siglo XXI, que se puso de moda a principios del siglo en toda la región, alcanzó resultados espectaculares en países como Venezuela o Argentina, logrando en la primera una inflación que a lo largo de 23 años suma ya varios millones %, con el impresionante resultado de más del 90% de su población en la pobreza y, lo que es más importante, el que buena parte de quienes se resistían a caer en tal estado, unos 7 millones, se hayan ido del país a otros más injustos y desiguales como el imperio tan detestado. En la segunda,
Tanto el proceso de pulverización de la moneda, que alcanza ya las 3 cifras por año, con grandes posibilidades de superar esa marca si logran convencer a la población de las bondades de la igualdad en la miseria, como el sostenido proceso de empobrecimiento general, que ya alcanza en la Argentina la respetable marca del 42%, pero al que le falta todavía un largo camino para su equiparación con Venezuela, se hallan en todo caso bien encaminados. Si bien el éxodo argentino no alcanza las proporciones bíblicas del venezolano, muestra muy claras perspectivas de crecimiento a corto y mediano plazo. Hace un mes que estuve por esas tierras al preguntar a un grupo de jóvenes cerca del mercadillo de San Telmo acerca de qué salida le veían ellos al país, me sacudió la unánime respuesta. Ezeiza, fue lo que me dijeron, en alusión al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, visto como el punto de partida a otra parte, a cualquier otra parte, pues ya habían perdido cualquier esperanza en su tierra. Se le ha puesto cuesta arriba a este método el alcanzar esa veleidosa igualdad, pues las humanas ambiciones han asegurado a unas nuevas élites revolucionarias la oportunidad de enriquecerse más allá de cualquier sueño anterior, mientras se sacrificaban para que el proyecto se concretase. Así, han aparecido en la abominable prensa corrupta toda una serie de datos sobre las fortunas amasadas por los jerarcas revolucionarios, sus familias y sus burropiés. Así, Gabrielita, primogénita del eterno comandante Chávez, acumula más de 4.000 millones de infectos dólares, no de yuanes o de rublos, en esos demoníacos paraísos fiscales que acogen sin preguntar los dineros que les llegan. En el sur, Cristina ha mostrado también sus humanas flaquezas con la adquisición de un imperio hotelero en la Patagonia y el imborrable recuerdo de uno de sus testaferros lanzando un saco lleno de billetes a un convento en una poco o nada convincente actitud de caridad cristiana, o de una suerte de cámara de compensación en la que, ante el volumen de los billetes que le llegaban por las coimas, en lugar de contar, los pesaban. Otro favorecido método donde este resulta aplicable es el del aislamiento, favorecido por circunstancias geográficas con una corta frontera, preferentemente militarizada hasta el extremo, como en el caso de Norcorea, o la insularidad, como en el de Cuba. Durante más de 70 y 60 años respectivamente, los dos regímenes han logrado mantenerse a manera de zombies tras haberse suicidado hace décadas, quedando momificados en las dinastías que los gobiernan, a nombre, eso sí, de la revolución marxista, leninista, maoísta, castrista y quimista. Pero tal vez el modelo más moderno para el suicidio nacional ha sido el desarrollado por la esotérica pareja reinante en Nicaragua, esa que integran, por un lado, el hijo putativo de Anastasio Somoza, Daniel Ortega, presidente de la hacienda en que ha devenido el país de Darío, de Ramírez o de Belli, y de la avesada hechicera y vicepresidenta Rosario Murillo, la que demostró su compromiso y fidelidad a su esposo al alinearse firmemente a su lado y no al de su hija, tras la denuncia de la joven de abusos y violaciones a que la sometiera su padrastro por largo tiempo. Como en la mafia, la fidelidad se demuestra en el crimen. Los actuales propietarios de Nicaragua se han embarcado en un ambicioso y novedoso proyecto de suicidio estatal implementado de manera sistemática e implacable que se ha diseñado para hacer desaparecer todo rastro de educación en su feudo. El enfoque ciertamente tiene mérito,
dado el carácter subversivo que la educación de calidad y su producto, el pensamiento crítico, significan para las dictaduras. Así, a lo largo de varios años se han clausurado universidades y colegios en todo el país, al punto que, en la ola de persecución lanzada contra la Iglesia Católica nicaragüense, curiosamente tan poco rechazada por la jerarquía vaticana con el Papa Francisco a la cabeza, clausuró hace unas semanas 2 universidades católicas en el país, luego de haber hecho lo mismo con 14 centros de educación superior privada en diversas ciudades. Además de la clausura, fueron incautados todos los bienes, muebles e inmuebles, y lo más importante, todos los registros de profesores y alumnos, junto a las calificaciones y cursos aprobados, muy valiosos como herramientas de persecución y chantaje. Ayer fue clausurado el INCAE, sin duda el más prestigioso centro de formación empresarial de Centroamérica. Con estas medidas se ha concretado a corto plazo el suicidio cultural de Nicaragua, que ha renunciado en apenas 3 años a la educación por el adoctrinamiento ideológico. En breve, un manto de ignorancia atrevida y ofensiva se abatirá sobre el país que ha tomado el camino de la lobotomía de cara al futuro. Eso sí, la ventaja de que nadie piense, opine o critique no tiene precio. Para lo demás, hay tarjetas de crédito. Muchas gracias. Editorial. Maldito populismo, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El populismo está en el ADN de la cultura política de nuestro país. Por esta alfombra deshilachada han desfilado Carlos Guevara Moreno, Velasco Ibarra, Abdalá Bucaram, Rafael Correa y decenas de candidatos para todas las dignidades que pretenden imitar a estos personajes. La fórmula es sencilla, nada elaborada, pero sí esquemática. Utilizan de forma recurrente e histriónica un discurso grandilocuente en contra de alguien, de un enemigo real o simbólico. Puede ser la oligarquía, la banca, los medios de comunicación, los desertores de sus movimientos, los organismos internacionales. Su justificación también es simple. Todos están en contra del pueblo, menos el líder redentor, con estatus de Mesías. Siguiendo este guión, atrapan a millones de personas en una telaraña demagógica que genera un clima de polarización, pues funciona de mil maravillas el adagio que dice, divide y vencerás. En otras palabras, están conmigo y contra de mí. Dicho en jerga populista, a favor del pueblo o en contra del pueblo. No obstante, la mayor contradicción es que los populistas viven, visten, comen y beben como reyes, príncipes o jeques. Además de tener grandes cortes de lambones y cargamaletas que les repiten que ellos son los más bellos y los mejores como el espejo de los cuentos de hadas. El populismo no reconoce ideología, pues se acomoda en la derecha o la izquierda según sus conveniencias. También puede abrazar todo tipo de causas si la finalidad es ganar votos. Por eso se contradice de manera permanente bajo la narrativa de que solo un líder puede cambiar de opinión. Si bien esta estrategia apela al pueblo, sin embargo las decisiones que toma son siempre desde arriba, porque además el mismo pueblo le delega al líder casi ciegamente que haga lo que considere en su beneficio. Eso explica la corrupción y la discrecionalidad en el uso de los recursos. Es parte del populismo la demagogia y el clientelismo, pero no necesariamente sus mayores características. A puertas de una nueva elección es inevitable tener un barómetro populista para no caer en la misma trampa de siempre. No es tiempo para populismo, aunque eso vaya en contra de la cultura política tan acentuada en nuestro país. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Lo de Patricio Carrillo se llama miedo. Martín Pallares, El Expreso. Una cosa es que tengan o no la razón jurídica quienes presentaron una acción cautelar para impedir que Patricio Carrillo se posesione como legislador
Otra es lo que realmente mueve a presentar este recurso. En realidad, lo que empuja al bloque correísta a presentar el recurso no es el tema legal, sino más bien un mero cálculo estratégico. Si fuera lo legal, el correísmo no hubiese candidatizado a Juan Javier Dávalos, que tenía la misma inhabilidad que le endilgan a Carrillo. Dávalos no solo que aún no ha cumplido los 2 años desde que fue destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la Corte Constitucional, sino que sobre él pesa una disposición expresa. La ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece que quien haya salido de este consejo no podrá participar en las siguientes elecciones, es decir, las que acabamos de pasar. Lo que pasa es que con Dávalos no salió el electo y por eso ahora no dicen nada. ¿Hubieran presentado una acción cautelar para que no se posesione el camarada? No solo es el caso de Dávalos, lo que evidencia que a esta gente le importa un rábano la legalidad. En la legislatura que se cerró por la muerte cruzada, actuaron 2 asambleístas de la Revolución Ciudadana que también tenían una inhabilidad que, como en el caso de Dávalos, es con agravante: Victoria de Sintonio y Walter Gómez. Ambos fueron destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del tristemente célebre cura Tuárez por la Asamblea Nacional. Pero lo neurálgico en la movida del correísmo en contra de Patricio Carrillo es Patricio Carrillo. Aquí está en juego la presencia en la Asamblea de una figura que es emblemática en la narrativa victimista de la izquierda octubrista, que representa al violentismo y al golpismo más radical. Carrillo fue de los pocos funcionarios que en octubre de 2019 y en junio de 2022 se embanderó del principio del imperio de la ley y del respeto a la esencia del republicanismo. Además, fue clave en la denuncia del entramado mafioso del robo a las pensiones de la policía y conoce mejor que nadie a las mafias de la narcopolítica. Que haya llegado como el segundo legislador más votado y con la certeza de que va a convertirse en el asambleísta más descollante, porque no hay quien luzca las credenciales como él para hacerlo, es un riesgo. A Carrillo lo que le tienen es miedo. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. La investigación independiente de la ONU halla más pruebas de crímenes de guerra en Ucrania. Un equipo de expertos de la ONU afirma que sigue descubriendo pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el grupo afirma que los crímenes incluyen tortura, violencia sexual y ataques deliberados contra zonas civiles. Aunque dijeron que hubo testimonios de crímenes cometidos por ambos bandos, muchos más se atribuyeron a las fuerzas rusas. We deplore that attacks by Russian armed forces harming civilian and medical facilities, which have protected status, continue to take place. The Commission also deplores the fact that conflict-related sexual violence continues to take place in violation of international humanitarian law and human rights. El panel también esbozó acusaciones de genocidio y de que los medios de comunicación rusos podrían haber desempeñado un papel en la incitación a estos crímenes. What we did say in the oral update is that we are concerned about the allegations of genocide and that we are looking further into these issues. And in connection with that, we also mentioned that one aspect of this may be the question of incitement, which come from certain Russian media. Moscú no estuvo representada en la presentación de las conclusiones de los comisionados. El año pasado, la Asamblea General de la ONU expulsó a Rusia del organismo de 47 miembros en respuesta a su invasión de Ucrania. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes.
Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.